¿Cómo están ustedes en sus casas? Bienvenidos a Agenda Distrital. Cada fin de semana, a través de este importante medio de comunicación, conversamos distintos temas junto al diputado Mario Venega, a quien aprovechamos, diputado, de saludarlo. ¿Cómo le va? Bienvenido a Agenda Distrital. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a ustedes por la sintonía y, como siempre, es un placer poder estar con ustedes para comentar. Yo creo que el objetivo de este proyecto, de este programa y este proyecto, ¿no es cierto?, es rendir cuenta semana a semana de nuestro trabajo. Siempre nos critican acerca de qué hacemos, qué no hacemos, y yo creo que la mejor manera de hacerlo es a través de un programa como este, y así que agradezco mucho esta posibilidad. Por supuesto. ¿Y en qué gasta el tiempo el diputado cuando tiene que recorrer el distrito de estas 16 comunas, distrito 22? Me imagino que esta semana estuvo participando de esta actividad en el Día del Campesino en el Teatro Municipal acá en Angol, que se realizaba por primera vez. Por primera vez en la comuna de Angol, pero en otras comunas se había hecho ya antes, con antelación. La instauración del Día del Campesino ya es antigua. Claro. La fecha oficial es el 28 de julio. Se recuerda, ahí se instauró el Día Nacional del Campesino para reconocer el tremendo aporte que hacen nuestros campesinos y campesinas. ¿Qué año fue? Se recuerda la promulgación de dos leyes muy importantes para el mundo campesino. El 28 de julio del año 1967. ¿En el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Un gran presidente que, entre otras cosas, hizo la reforma agraria, bajo el lema "La tierra para el que la trabaja". Hicieron una verdadera revolución en ese ámbito y además dictó la ley que generó la sindicalización del campesino. También dictó una ley que estableció la jornada de 8 horas diarias para los campesinos. Acuérdate que el campesino antes trabajaba de sol a sol. Así es. ¿Ya? Por el mismo dinero. Entonces, son dos leyes muy importantes y por eso se eligió el día 28 de julio, por el simbolismo que tiene. Así que aprovechamos de saludar a todos los hombres y mujeres que sienten y llevan en el alma el sentirse campesinos. También, diputado, se reunió con el Club de Adultos Mayores de la Villa Emaús, con el cual se ha reunido en otras ocasiones también. Efectivamente, nosotros como línea de trabajo tenemos permanentemente contacto con los clubes de adulto mayor en todas las comunas donde trabajamos. Son una preocupación importante, les tenemos un afecto enorme sobre la base de que son gente tan sabia, tan cariñosa, que ha aportado tanto para tener el país que tenemos, y hoy es el momento, ¿no es cierto?, de darles la atención que merecen. Y creo que las políticas públicas han ido en ese sentido mejorando, si no óptimamente han ido mejorando. Por ejemplo, hoy día hay recursos en el Senama, se creó una institución, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, hay miles y miles de millones que se destinan a financiar proyectos que realizan los clubes de adulto mayor, hay proyectos en el ámbito del turismo, programas públicos, ¿no es cierto?, para que hagan turismo, para que paseen, para que se diviertan. Tenemos que ocuparnos del tema de la salud, ¿no es cierto?, tenemos que ocuparnos de otras materias, y siempre dialogando con ellos permite, por un lado, verlos, conversar, informarles y además escuchar, ¿no es cierto?, las demandas que ellos tienen. También estuvo en Coyipulli, en el sector La Esperanza, reunidos con adultos mayores. Las Colmenas. Las Colmenas. Exactamente. La Villa Esperanza está al norte de Coyipulli, más o menos unos 15-20 minutos en auto, en dirección hacia Los Ángeles. ¿Ya? Ahí está una villita que tiene un número importante de familias, tiene escuela, tiene retén, tiene un sistema de agua potable rural, tiene calles pavimentadas, ha mejorado mucho en estos últimos años la Villa Esperanza. Y hay hoy estuvo reunido con adultos mayores de ese sector. Claro, es un grupo amigo de muchos años, le hemos colaborado, hemos trabajado juntos. Por ejemplo, en conjunto hicimos el Cantar del Campesino de Villa Esperanza, con ellas precisamente. Rosita, una gran dirigente que lo dirigió por años y que hoy día está padeciendo una muy dolorosa enfermedad. Le mandamos un cariñoso saludo a ella. La queremos mucho y queríamos verla, saludarla y solidarizar con ella en este momento doloroso. Bueno, un saludo cariñoso para la gente que nos está viendo en el sector Esperanza, para los adultos mayores. Del Club de Adultas Colmena.
Las abejitas le digo yo. Las abejitas. Las abejitas, claro. ¿Cómo pasan el tiempo ellos en sus reuniones? Bien. Tomando bien. mate, comiendo alguna cosita dulce. Claro, lo que hacen es hacer trabajo, por ejemplo, ¿Manuales? ayer está manuales, hacen manualidades, vienen, le hacen gimnasia, en algunas ocasiones tocan, tienen conjunto folclórico. Perfecto. O sea, ¿no? tienen capacitación de repente. Sí, y la oncecita, pues la oncecita tradicional. Y la buena conversa. Por Exactamente. supuesto. Diputado, en Angol también participó de una reunión con la Junta de Vecinos La Unión, sector industrial. Tienen un problema, una inquietud con el funcionamiento de un punto verde en ese lugar. Digamos, lo primero es una Junta de Vecinos de reciente creación. Ya. Está ubicada en el sector barrio industrial. En el sector barrio industrial, ¿no es cierto? Usted se ubica perfectamente al interior, hacia atrás, más alejado, digamos, de la avenida O'Higgins. Hay varias villas, entre otras la Dillman Bullock 2 y otras villas que se unieron y formaron esta Junta de Vecinos que llamaron Unión. Y bueno, como teníamos interés, tenemos un amigo ahí que es el presidente. Queríamos conocer a sus dirigentes, conocer sus problemas. Es parte también de nuestro trabajo, de nuestra línea de trabajo, podernos reunir cada vez que sea posible con las organizaciones de carácter territorial en este caso. Y claro, tal como tú dices, tienen varios problemas, pero tal vez el que más nos impactó es la presencia de un punto verde en el sector. Un punto verde, como tú sabes, es una iniciativa de carácter ecológica. Ya se trata de reciclar, Claro. de aprender a reciclar todo lo que son nuestros desperdicios en materia de botellas, plásticas, de vidrio, latas, cartones, papeles, etcétera. Y me decían que había funcionado bastante bien, pero el municipio lo licitó a un concesionario y hoy día está convertido en un basural. En realidad no es punto verde, es un punto negro. Y tiene un problema que afecta directamente a la familia porque dice relación con plaga de ratones que están invadiendo obviamente las viviendas, Claro. los domicilios particulares. Lo raro es que está ahí instalado al lado de... Entonces tú puedes ver montones, yo les invito a que hagan un reportaje si quieren, vayan a ese sector y podrán ver ahí enormes cantidades de una suerte de fardos que si no están bien trabajados, evidentemente van a llamar a la aparición de estas plagas de roedores, Claro. y que terminan afectando a las familias que viven en el sector. En la calle también, la feria es una calle que no tienen pavimentada, que genera polvo en el verano, barro ahora en el invierno, es otro problema. Y la falta de una sala cuna y jardín infantil por la enorme cantidad de niños y madres que hoy día trabajan y que necesitan, ¿no es cierto?, que sus niños sean atendidos. Esos son los grandes problemas que tiene la gente que le comentaba a usted en esta importante reunión que sostuvo. Diputado, bueno, esperemos que esto se solucione lo más pronto posible. ¿Qué pasa con el tema de los puntos verdes en ese sector específicamente? ¿No retiran lo que juntan para trasladarlo a las grandes empresas donde compran este material? Algo está fallando, porque tú y yo hemos sido testigos de que, por ejemplo, esos contenedores que se colocan en distintas partes de la ciudad para recibir, ¿no es cierto?, las botellas, lo que es una cosa que valoramos, sin duda, porque es un problema las botellas, dónde disponerlas, toda la... pero están muy mal trabajados y en ocasiones están llenos, las botellas están en el piso, que está afectando hay algo con el retiro. Voy a conversar con el alcalde al respecto. Ahora, si la gente ve que están repletos, sobre todo el tema de las botellas plásticas, botellas de vidrio, constantemente están instalados en distintos puntos de Angol, bueno, la gente debería volver llevársela a la casa y volver cuando esté vacío, porque ¿qué pasa? Lo amontonan afuera, vienen estos niños de repente que quebran las botellas y un peligro, sobre todo cuando están instalados cerca de establecimientos vocacionales. Ensucian, afean y se constituyen un peligro. Un riesgo para los niños que transitan por el lugar. Exacto. Diputado, vamos a lo que tiene que ver con el Congreso en la Cámara, porque se realizó la cuenta pública 2019, que se lleva realizando 5 años, tengo entendido. Así es, 5 años que nos autoimpusimos la obligación de rendir cuenta año a año a la nación respecto del quehacer del Congreso Nacional en sus dos ramas, Senado y Cámara de Diputados. Y ahí se pasa revista a lo que se hizo
el número de sesiones realizadas, la cantidad de comisiones que funcionaron, los proyectos de ley que se aprobaron, etcétera, y los problemas que se han ido generando y las distintas iniciativas que hacen. Todo esto tiene el propósito de acercar la labor de la Cámara de Diputados a la ciudadanía, abrir, transparentar lo que es nuestro quehacer, claro. Porque hay mucha gente que no sabe y habla desde el desconocimiento y muchas veces comete errores porque por desconocimiento nos imputa responsabilidades que no son nuestras. Sí. Entonces, 5 años ya que se viene haciendo, fue el martes de la semana que termina, muy bien, con presencia de todas las autoridades del país, el presidente de la República, los ministros de Estado, los embajadores de todos los países que están presentes en Chile, en fin, una bonita fiesta republicana. Yo creo que es muy valioso rendir cuentas. Perfecto. Y también el Congreso, para usted que nos está viendo a esta hora a través de este importante medio de comunicación, es un proyecto muy lindo que me estaba comentando el diputado hace algún rato atrás, un proyecto que denominado Catastro de Mortinatos, #Tu nombre es mi recuerdo. Aquí el diputado nos va a explicar en qué consiste este proyecto, diputado Venegas. Este es un proyecto que estudié muy profundamente porque se estudió en mi comisión, la Comisión de Derechos Humanos. Se trata de una situación muy desgraciada, que más de alguna vez hemos conocido de estos casos, Dios nunca nos ocurra, pero pasa. Y esto es que cuando una mamita está gestando, ¿no es cierto?, un niño, a veces este embarazo no llega a término. Y por ejemplo, el bebé, por distintas razones, muere al interior de la guatita de la mamá y es necesario, ¿no es cierto?, que la traten para sacar esa criatura y posteriormente muchas mamás se quedan con el dolor de que no existen las condiciones legales y jurídicas para poder retirar ese cuerpo, darle un nombre y sepultarlo, inhumarlo, dice legalmente, sepultarlo y que quede una plaquita allí donde pueda uno recordar, claro, a ese niño que no llegó a vivir. Eso es lo que llamamos un mortinato, una personita que no alcanzó a ser reconocido desde el punto de vista jurídico como una persona, claro, porque no alcanzó a vivir lo suficiente como para que lo inscribieran en el registro civil con un nombre en RUT. Y su apellido. Claro, y el registro civil le asigna un RUT. Claro. Entonces muchas mamás se quedaban con ese dolor tremendo de que no podían hacer el duelo, que no podían sepultar. Y entonces lo que se crea con esta ley es un catastro especial que va a ser de responsabilidad del registro civil e identificaciones, donde los papitos que pasen por esta tremenda y trágica circunstancia pueden voluntariamente solicitar que le inscriban a su niñito, o niñita. Entonces, que lo inscriban ahí y que le pongan su nombre, sus apellidos, de tal manera que él pueda y retirar los restos desde el servicio de salud para poderle dar sepultación. Hacía falta, porque ¿sabes tú lo que pasaba? 2 cosas terribles. Quedaban como NN. Imagínate el dolor para la familia, la pérdida y además no poder sepultarlo, no tener dónde recordarlo. Y los restos eran eliminados así como restos. Como desecho por parte de los hospitales. Es una buena medida este proyecto de ley. Fíjate que a propósito me recordaba que el ex alcalde don Obdulio Valdebenito tuvo una muy feliz iniciativa y en el cementerio municipal creó unos nichos chiquititos para angelitos, para poder sepultar a niñitos pequeños que fallecen tempranamente. No todos los cementerios tienen, y él lo hizo ahí a la entradita. ¿En el municipal? Sí, en el municipal. Diputado, pasando a otro importante proyecto, nuevo sistema de financiamiento a Fuerzas Armadas. Recordemos que ya van sus varios años, son 61 años desde que esta ley de reservada del cobre. ¿Hay modificaciones, tengo entendido, diputado? Claro, tan modificaciones que derogamos la ley reservada del cobre. Efectivamente, como ley reservada del cobre se conoce desde mediados del siglo XX. Claro. Distintos gobiernos generaron esta ley, pero fue en el gobierno del presidente Pinochet, gobierno de facto, ¿no es cierto?, en el que él
Era una dictadura, no existía Congreso ni Cámara de Diputados, sino que la propia Junta de Gobierno era a su vez el poder legislativo, y dictaron esta ley reservada del cobre que estableció que el 10% de las ventas brutas de Codelco, ¿escuchaste bien? 10% de las ventas brutas, no de las utilidades. Si usted está pensando en las utilidades, está equivocada. De todo lo que vendieron, 10% tenía que irse obligatoriamente a las Fuerzas Armadas para lo que es gastos estratégicos. En buen romance, compra de armamento, aviones, claro, buques, fragatas, tanques, etcétera, ¿no? 10%, y incluso le estableció un piso que está alrededor de los 500 millones de dólares. Vendiera o no Codelco, ¿no es cierto?, para que diera 10% bruto, porque por ejemplo, para 10% bruto, el 10% bruto de venta hay que vender 5.000 millones de dólares para que te queden 500. Y si vendes 10.000 millones de dólares en el año, 10.000 millones se iban a las Fuerzas Armadas. Tanto así que hay incluso a un fondo de varios miles de millones de dólares que están ahí emposados, que no se han podido gastar porque, claro, esto de la carrera armamentista tiene un límite. Pero lo más grave del caso es que como esta ley se hizo en un periodo en que no había democracia en Chile, tenía el carácter de reservado absoluto, ni siquiera la conocíamos. Estaba escondida en una caja fuerte en el Congreso. Y recién a través de una ley pudimos sacarla y conocerla y leerla. Yo la leí, una ley relativamente corta. Pero lo más grave es que esta plata que se le entregaba a las Fuerzas Armadas, ellos hacían con ella lo que querían y nadie podía pedirles cuenta acerca del uso de esta plata. Yeah. Esto significó, como hemos conocido, que se transformó en objeto de corrupción. Altos mandos de las Fuerzas Armadas habían hecho un negocio, ¿no es cierto?, robándose esa plata. ¿Cómo? Facturando compras inexistentes, mandando a reparar, ¿no es cierto?, con cargo a este fondo, supuestas reparaciones que eran una fábrica de pagar facturas falsas, ideológicamente falsas. Hay una investigación hecha, que le pusieron un poquito de tierra, no avanzó, después metieron los carabineros y quedó el ejército ahí escondido. Son las maniobras que tienen los gobiernos para echarle tierra a ciertas cosas que no quieren. La basura se mete debajo de la alfombra. Estos actos de corrupción generaron las condiciones políticas para poder llegar a esto, y que sea este propio gobierno de derecha, como el de Sebastián Piñera, Alberto Espina, como senador de la República de nuestra zona, que hoy día es ministro de Defensa, el que impulsara, ¿no es cierto?, la derogación de la ley y la reemplace por un financiamiento para estos gastos que hay que hacer, que todo país tiene que hacer, pero con un sistema de financiamiento plurianual, es decir, para más de un año, ¿ya?, que se negocie, que se converse, que se dialogue en el Congreso Nacional y que pueda ser fiscalizado el uso que se hace de esa plata, tanto por el poder civil, es decir, el gobierno, ¿no es cierto?, civil, y la Contraloría General de la República. A través de la ley de transparencia. A través de las leyes, ¿no es cierto?, que existen. Porque ahora los militares, los marinos, los aviadores se repartían esta plata y nadie podía preguntarle, oiga, dígame, ¿qué hizo con esta cantidad de plata? Hay muchos actos de corrupción a lo largo de la historia y durante el gobierno. ¿Y producto de esta ley no se podía hacer una fiscalización en la época? Exacto, por esto de que era esta ley. Y muchas veces precisamente los parlamentarios de derecha se oponían a que derogáramos la ley, porque bueno, le venía la nostalgia del gobierno del Tata, de Pinochet, su nostalgia de ese momento, no, legítima, ya yo no tengo otra mirada sobre lo que fue, pero eso había impedido hacer algo que a todas luces había que hacer. En estos tiempos en que cada vez la demanda de la ciudadanía por transparencia, por mayor probidad en el uso de los recursos públicos, que finalmente son de todos, pues si eso es lo más trágico, es de todos, y estos recursos tienen un uso alternativo, es decir, si se necesitan para salud, para educación, para vivienda, para camino, en fin, para tanta cosa. Entonces no es posible que le estemos pasando plata así, de esta manera, para que las Fuerzas Armadas se la roben, digamos, ¿ah?
o la destinen a usos que no corresponden a los propósitos por los que está. Así que ¿cuánto es en porcentaje lo que se le entrega? 20%. 20%. De todo el presupuesto de las Fuerzas Armadas, va un 20%. 20% representaba lo que venía desde esta ley. Pero eso es para compra de equipamiento, de material. Para compra de, claro. Toda esta ley reservada es con el propósito de comprar armamento, reparar, etcétera, etcétera. El resto, el 80% restante, tiene que ver con el pago del personal, que tiene que ver con toda la previsión, que es carísima, de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, más la mantención de los regimientos y todo lo que significa. Perfecto, diputado. Nos quedó clarito. Y finalmente, Piñera anunció proyecto de ley que saca el fuero parlamentario y la inviabilidad parlamentaria, diputado Mario Venegas. Fuero parlamentario e inviolabilidad parlamentaria. Lo primero que tenemos que hacer con nuestros amigos es explicarles qué es lo que es eso. Después vamos a discutir, es una idea. Yo creo que, mira, el presidente Piñera ya nos tiene acostumbrados a que cuando le va mal en las encuestas, cuando la imagen de su gobierno, porque le ha ido mal, o sea, la aprobación no supera el 27%. ¿Usted dice que desvía la atención? Desvía la atención comunicacional. Son unos artistas, sacar un conejo así como del sombrero, pum, para desviar la atención. Ayer fue el caso de estos explosivos, ¿no es cierto? Le sirve para... entonces, él, cada vez que tiene problemas, se va, retoma el tema de la seguridad ciudadana, retoma algún tema de eso. En la semana había ido contra los jueces, ¿te acuerdas? Que dijo que le significó que los jueces no estaban haciendo bien su pega, etcétera, etcétera. Eso es peligroso, un presidente no lo puede decir. Lo conversará con el ministro de Justicia, lo abordará con la Corte Suprema, pero que el propio presidente de la República esté minando la credibilidad de una institución, de un poder autónomo del Estado como es el sistema de justicia, el poder judicial, no corresponde. Entonces, ahora fue contra el Parlamento. ¿Y cuál es la figura? Fuero parlamentario, ¿qué es lo que es? Mucha gente lo presenta como que es un privilegio. ¿Por qué tienen este privilegio que tienen fuero? ¿Qué es lo que es fuero? Es una protección legal especial que tienen todas aquellas autoridades que son elegidas por el pueblo. ¿Ya? ¿Y eso pasa aquí y en todos lados? En todas partes. Es una institución. ¿En qué consiste esto? Que cuando tú, por ejemplo, cometes algún delito o eres, ¿no es cierto?, afectado por una querella de cualquier naturaleza de un tercero, el juez, antes de procesarte, tiene que pedir tu desafuero. Ya. En los tribunales. ¿Qué significa eso? Que tiene que mostrar pruebas suficientes de que hay razones para que te desaforen y te puedan procesar como un ciudadano común y corriente. En ese instante deja de ser parlamentario, deja de tener derecho a voto. Exacto. O sea, no podría votar ni nada. Claro, no puede votar, lo alejan de la actividad parlamentaria, desaforado, tú no tienes que ir a Valparaíso, no puedes hacer, entonces tú anulas. ¿Mientras dure la investigación? Mientras dure la investigación. Ya. ¿Ah? Y entonces ¿para qué existe esta institución del fuero? Para evitar que cualquiera por esa vía empiece a alterar los quórum de la Cámara. Bastaría que, si no existiera el fuero, cualquier ciudadano dijera: me voy a querellar contra Venegas. Claro. Desaforado. Desaforado. Y con eso le resta un voto a la oposición, en este caso. ¿Te das cuenta? Y podría ser que así pudieras aprobar leyes que en otro caso con todos los parlamentarios, y que claro, uno no ninguno, pero ¿y qué pasa si son 6, 7, 8? Por eso existe la figura del fuero parlamentario, y es una institución que existe en todos los parlamentos del mundo. El segunda institución se llama inviolabilidad parlamentaria. Inviolabilidad. Inviolabilidad. No es posible violar. Y esto significa que cuando yo intervengo en el hemiciclo, solo al interior del hemiciclo, todo lo que yo diga... Hemiciclo dentro de la que es la sala donde discutimos, se realizan las discusiones parlamentarias. Yo puedo decir lo que quiera sin censura de ninguna naturaleza. Ya. Manteniendo, por cierto, la forma, la compostura y todo. Es una
institución que busca que uno tenga la libertad de hacer las denuncias que sean necesarias contra quien sea, sin que por esa razón te puedan perseguir en los tribunales. Ya. Es como la libertad de expresión llevada a su máxima expresión en la Cámara. Porque si no, yo no podría, por ejemplo, decir, mire, tengo antecedentes que el comandante de las Fuerzas Armadas del Ejército, por ejemplo, está siendo corrupto y se está robando el dinero de la ley reservada del cobre. Claro. ¿Me entiendes? Es para proteger eso. Entonces, creo que el presidente se equivoca. Lo del fuero puede ser un poco más discutible. Algunos piensan que no se justifica. Yo creo que están un poquito equivocados porque podría tener ese efecto. Hay que discutirlo más. Pero lo de la inviabilidad, de que uno pueda. Si nosotros la Constitución y la ley nos da a los diputados el mandato de fiscalizar todos los servicios públicos y el buen uso de los recursos públicos que nosotros aprobamos en la ley de presupuesto. Imagínate si tuviera una ley mordaza. Yo la llamo una ley mordaza, porque entonces lo que digas tendrás que estarlo midiendo, ¿no es cierto? Pero diputado, la gente de repente se pregunta cuántos hacen la pega de fiscalizar bueno, con tanta corrupción que se está viviendo hoy en día en nuestro país. Bueno, precisamente por eso es que es inconveniente que esas dos cosas se eliminen. Porque si ya no la hacen por la corrupción que está instalado, Chile es un país más corrupto de lo que yo quisiera. Y la corrupción está presente, aunque no lo queramos, y me duele decirlo, lo está en la Cámara de Diputados, está, como está aprobado en el Senado, donde hay gente que ha sido comprada por empresas a través del financiamiento de sus campañas, ¿no es cierto?, en donde pueden incidir en leyes que les favorecen, las Fuerzas Armadas, Carabineros, investigaciones, el Poder Judicial. Recuerda tú que tenemos a 3 ministros de corte ahí en Rancagua investigados, uno suspendido, uno llegó a suicidarse. Así. Entonces, en el aparato público, en los municipios, no le han puesto el ojo, pero en los municipios hay mucha corrupción. Y lo digo con responsabilidad. Entonces, es temas que hay que más bien fortalecer la capacidad de fiscalizar, la capacidad de denuncia sin que haya ninguna censura para aquellos que tienen esta investidura. Diputado, finalmente terminó el paro de los profesores, 7 semanas me decía usted, yo había contado 6, pero 7 semanas. ¿Quiénes son los más perjudicados? ¿Se ganó con este paro tan extenso de tantos días? ¿Hubo un desgaste? ¿Se desinfló, tengo entendido un poco? Así es, sí, se dividió incluso al interior del propio colegio, desgraciadamente. Yo creo que fue un movimiento amargo, triste para los profesores. ¿Qué es lo malo de todo esto, diputado? Malo que se estrellaron contra un gobierno insensible, con una ministra muy soberbia, con poca capacidad política para escuchar, para encontrar soluciones a las legítimas demandas que hacía el profesorado. No ganaron mucho o muy poco. A título ejemplar, por ejemplo, una de las demandas era que se le pagara la mención a las educadoras diferenciales y a la educadora de párvulo. ¿Y esos 45.000 pesos cómo se dividen, diputado? Son 45.000 pesos trimestrales, son 15.000 pesos por mes. Por mes. Es casi una burla. ¿Y cuánto estaban solicitando? Es que si le reconocen la mención, tienen que pagarle más de 80.000 pesos. ¿Por? Mes. Por mes. Y le ofrecen 45 cada 3 meses. Ya. No es una gran solución. La deuda histórica no se avanzó nada. Y sobre otras materias como el tema curricular quedó ahí pendiente, es decir, solo se avanzó muy poco. Entonces llegó un minuto en que tanto tiempo en paro desgastó, la gente volvió a clase, no pueden, ya tienen que recuperar las clases, los alumnos están afectados obviamente, sobre todo los de cuarto medio. Los de cuarto medio que tienen que rendir la PSU. prueba de selección universitaria precisamente. Entonces hay una serie de elementos y como bien reconoció el propio presidente del colegio, Mario Aguilar, dijo es momento de replegarse. Él llamó, depongamos el paro, y ahí hubo una fuerza al interior del gremio que querían mantenerlo, pero finalmente primó la cordura y, diputado, y se terminó el paro. ¿Tendrá que ver algún cambio con los dirigentes hoy en día que ya llevan
dirigentes históricos que tiene, por supuesto, nuestro país, también en nuestra comuna. Tengo entendido que el dirigente que está a cargo acá va a dar un paso al costado para que nuevos dirigentes tomen este tema, porque este tema de los profesores, la deuda histórica de los profesores, es un tema que ya lleva mucho tiempo, estamos hablando de muchos años. Todos los gobiernos han sido insensibles a este tema. Sí, yo creo que sí, tiene que producirse una renovación, la dinámica y la democracia interna del colegio tendrá que resolverlo. Porque en estos últimos paros hemos visto bastante participación de profesores nuevos. Sí, ha cambiado. Yo te quiero decir que yo que soy profesor, que fui dirigente gremial en los 90 y en los 80 dirigente del colegio de profesores, cuando he dialogado en estas últimas semanas en Purén, en Lautaro, en Coyipulli con profesores, cambió, los profesores son otros, hay una renovación enorme, cabros muy jóvenes. Por eso le preguntaba por y con otra parada, con otra actitud, con otra manera de mirar la profesión, esos profesores románticos, casi idealistas que tuvimos nosotros la suerte de tener, que eran los profesores normalistas, esos profesores que nunca escatimaban esfuerzo para estar con sus alumnos y estaban el día sábado, domingo en el estadio entrenando de manera gratuita a sus alumnos, o que iban y salían, o mis profesores, los Morales, los hermanos Morales que tenían en la escuela 4, ahí en la escuela 4 del barrio Cuñuñuco, ¿no es cierto?, un club, un grupo de scout de la Asociación Chilena de Scout, yo pertenecí, y ellos lo hacían eso simplemente por amor y se entregaban y no estaban, era otra manera de concebir la educación y la entrega. Hoy día los muchachos, y no lo digo, estoy describiendo la situación, no estoy haciendo un juicio de valor, y ellos dicen, somos profesionales y trabajamos por lo que nos pagan y tienen que pagarnos lo que corresponde, y trabajamos solo en lo que nos pagan y no tengo por qué estar regalando mi trabajo, y además yo quiero que ustedes entiendan que me llevo mucho trabajo, demasiado trabajo para la casa. Y eso es propio de la labor de los profesores. Y no es adecuado, no es conveniente. Entonces hay que ir generando todos los cambios que permitan mejorar y aliviar la situación, porque lo que queremos es profesores bien preparados, bien calificados, comprometidos y dedicados a enseñarles bien a sus muchachos. Diputado, le damos las gracias por la visita, por venir a conversar con nosotros distintos temas acá en Agenda Distrital. Bueno, gracias, espero que le haya parecido de interés el programa y los esperamos, si Dios quiere, la próxima semana en un programa similar. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado.